es una realidad que la gente en el campo cambia la ecuación, es uno más. Para mí es clave. El tema era que era tan lindo ese pabellón y entrenar todos los días ahí te sentías profesional, porque la historia se contaba sola, veías, mirabas para arriba y era grade, 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 y decís, Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Viajeros Futsaleros. Vamos a recuperar esta sección y qué mejor de la mano de un buen amigo que hemos coincidido estos años en segunda división, como es Mauro Sánchez. ¿Qué tal, buenas Mauro, tío? tardes, ¿cómo va? Me he puesto por aquí otra vez, le voy a cambiar. Ahí. Aquí el protagonista eres tú, entonces, bueno, voy a dejarte ahí primero en primer plano y Poné mitad y mitad, listo. poné mitad y mitad. Me siento Mitad y mejor. mitad. Mm, ahí, 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 Bueno, ahí, primero así, ahí. pero cuando vengan así preguntas un poco picantes, te pongo en primer plano. Vamos. Así que, bueno, como siempre, las entrevistas empiezan por la misma pregunta, porque yo sé que este deporte te llegó tarde. ¿Por qué llegaste a fútbol sala y de qué manera llegaste? Porque sé que fue ya bien entraron añitos. Sí. Sí, yo hice siempre acá en Argentina, por lo menos mi generación, hacía todo lo que es las bases en fútbol campo. No existía el fútbol sala de base. Entonces, nada, comencé a jugar a los 20 años. De ahí un recorrido donde a los 28, 29 años, pandemia. Y fue un poco el motor para arrancar y decir, bueno, vamos a probar, hoy no sabe si mañana está, vamos a hacerlo. Siempre fue un sueño mío vivir del deporte y cumplí 30 en Italia, así que a los 29 me fui para allá, a empezar a vivir de esto, digamos, por decirlo así. Claro, o sea, que para que la gente, hoy la gente quiere llegar y vivir ya a los 16 del deporte y hay que ver casos como, por ejemplo, tuyo, que es complicado vivir del deporte Eh, muchas veces, se tienen que dar muchos condicionantes. Y bueno, primero te quería preguntar por tu trayectoria, porque claro, yo estuve buscando un poquito información y demás. Claro, yo llegué hasta el Talar Futsal, que es de la 17-18. Pero claro, si tú llegas más o menos con 20 añitos a lo que es el fútbol sala, eso sería por el 2010, 2011 más o menos. Más o ¿En, menos, en qué, sí. equipo, en qué equipos estuviste? Y mi primer ¿En qué equipo, equipo estuviste hasta el Talar Futsal? ¿cómo? Se cortó. No, no, ¿en qué equipos estuviste hasta el Talar Futsal, que es el que tengo yo aquí Sí. apuntado en la 17-18? Comencé en un equipo en primera división, La Madrid, un equipo de devoto. Me acercó un amigo, coincidía para poder trabajar y jugar. Fue la primera experiencia que tuve en futsal. Después de ahí fui a Ferro, estuve 2 años en Ferro. Y después tenía Kimberley, que por ahí es un equipo que también suena allá y que es conocido. Tenía como un filial, por decirlo de alguna forma, donde ahí estuve otro añito y medio, dos, y después ya en el Talar fue en el 2015 que llegué al Talar. Y ahí hicimos la correlatividad de ascenso de tercera a segunda, de segunda a primera, y los primeros 3 años en primera entrando. Ahí las primeras rodas jugamos la primera Copa de Oro que se hizo, que fue, como decir, la Copa del Rey, los primeros 8. Así que fue algo muy lindo, porque fue más que nada con amigos, con un club de barrio. Estuvo muy, muy, muy guapo. Claro, porque luego Regalbuto Futsal también es argentino y Bernalda No, Futsal ya es el italiano, ¿no? no, Regalbuto es el italiano, es el primer italiano. ¿Y Bernalda es italiano también? Es que Otro aquí, italiano. vale. En el momento Es era que, segunda división de Italia, no existía la uh-huh. 2 Elite. O sea, yo es que sabía que habías pasado de Italia a la Serie A2 y luego pasaste por Polonia y luego a España. Pero claro, Sí. estaba buscando información y ya basta, hay que decirlo, la LNFS para encontrar información es negada. Entonces, Es bueno, complicada, sí. o algo así y no me salía tanto detallado. Vale, la Es gran que pregunta, sobre todo a la gente que viene, porque tú jugabas a fútbol, claro, que la gran pregunta es
¿cuánto te costó adaptarte al estilo de fútbol sala? Porque, claro, a nivel de fútbol, igual estás en una posición, quitando los mediocentros que tocan mucho balón, laterales, delanteros, centrales, el juego táctico empezaba a coger ya bastante importancia. Es verdad que todavía seguía un poco anárquico por la época que llegaste tú, pero claro, ya es un juego en el que intervienes en todas las jugadas, independientemente de la posición que estés, y es todo mucho más participativo que, por ejemplo, el fútbol. Sí, eso, a ver, al principio uno entraba en el equipo más que nada por la parte física, porque es una realidad que el entrenamiento por ahí, en ese momento del fútbol, estaba mucho más avanzado que el fútbol sala. Hoy están a la par, la verdad que acá el fútbol sala avanzó muchísimo, pero en ese momento ya teniendo una buena condición física y pudiendo entender un poco los conceptos, se podía jugar. También hay que pensar que es un futsal de hace 15 años. Eh, no tiene nada que ver a lo Claro. que hay hoy, por lo menos en Argentina. Imagino que por ahí en España sí fue un poco, no sé si decreciendo, pero todos hablan de que la calidad de los jugadores de hace 10 12 años era impresionante. Entonces, acá en Argentina la realidad es que eso también pasó, pero hoy el nivel de fútbol sala y la profesionalización es enorme, no tiene nada que ver. Claro, porque tú llegaste cuando la profesionalización era mínima, Y no, no, yo por llegué y así pagaba decirlo. una cuota para jugar. O sea, tú cuando empezaste pagabas para jugar Claro, y ahora cobras por jugar. O sea, ¿cómo ha cambiado la cosa, eh? sí, la verdad que sí. O sea, de combinar el fútbol sala con un trabajo a que el fútbol sea tu trabajo. O sea, eso me parece un avance Fue, importante. sí, fue el cambio radical que di yendo para Europa. Eh, Acá en Argentina hoy es muy difícil solo vivir del fútbol sala. O sea, que a día de hoy estás entre los potentes o, por ejemplo, a nivel de segunda división España se vive el fútbol sala, Serie Sí, A2. Tengo entendido que a día de hoy se puede vivir, incluso vivir bastante bien, por lo que he escuchado en algunas entrevistas de algunos compañeros. Porque bueno, creo que es Eloy Collazos que entrevista al director deportivo, creo que es director deportivo de la Roma, en su sí, canal Juego 4, que aprovecho para que lo visitéis, que dice que igual hay jugadores en Serie 3 o sea, Serie C, Serie D, cobrando 3.000 euros tranquilamente. sí, O los sea, hay. eso me parece Es una locura. impresionante. Sí, sí, Sí. totalmente. Y los cambios que tuviste que pegar, claro, porque yo leí una entrevista en la que, y lo diré, en Argentina jugabais en pistas de cemento. O sea, Sí, donde igual ir con la intensidad con la que juegas tú puede ser perjudicial incluso para ti, porque si caes, igual acabas pues con rozaduras, con heridas y demás, y pasas a jugar a parquet. Ese cambio, ¿cómo fue? O sea, y mira, cómo lo llevaste? directamente hasta yo lo sentí en las botas. Yo jugaba con unas, las clásicas ASICS que son bien de Sí. handball. Y empecé a entrenar todos los días en parqué, una bota muy dura, muy alta, y no me sentía para nada cómodo. Y nada, se lo atribuía a las botas, pero después me terminé dando cuenta que era otra la velocidad de la pelota, era completamente otro deporte. Jugar en un parqué, en un cemento, más que el cemento, cambia mucho con las condiciones climáticas. Hoy hay lugares donde tenemos que ir y no se puede jugar el partido directamente porque no puedes hacer pie. Entonces, no entendés nunca Joder. cómo va a girar la pelota, qué fuerza, qué potencia le tenés que dar al pase. Es complicado, es difícil. Y, o sea, ¿cuánto tiempo tardaste en adaptarte y decir, ostras, a ver, porque igual puede haber momentos de decir, hostia, que esto requiere mucho más de lo que yo pensaba. Sí, a ver, yo creo que nosotros, por ahí el argentino tiene lo que hablamos siempre, ese gen competitivo que no importa la adversidad, uno intenta salir adelante y trata de adaptarse lo más rápido posible. Si bien obvio que necesitas un periodo de adaptación, pero con la actitud solamente ya es como que estás un paso al frente. Y con las ganas esa de competir y de ganar que tenemos, yo creo por ahí todos los argentinos. Es algo que es muy nuestro y que ayuda también a tener esa adaptación.
por lo menos a mí me sirvió de ese lado. La garra, la intensidad, las ganas, todo eso ayuda, por más que después, bueno, con la pelota hay que entrenar nada más. Yo aprendí Claro. muchísimo todos estos años, la verdad que fui a eso, fui a aprender, fui a crecer. Me tomé el trabajo, el tiempo de entrenar, de hacer las cosas, de que las cosas que me marcaban, aceptarla, viste, masticarla, hacerla. Es la única forma. Yo el otro día lo La, hablaba. la competitividad esa de los argentinos, la vi el otro día en un vídeo, creo que, o sea, estaba subido creo que en la cuenta del Jaén Pares Interior, que esto, bueno, estaba en pretemporada, pues las típicas carreras de pretemporada, que subiendo pues algún Sí, lo monte, vi. subiendo una carretera y demás, que salían creo que en primera fila eran Lemine, otro y Y Brandi. Brandy, Y sí. subía uno por detrás a toda pastilla, hace así, dice, les voy a adelantar. Y en el momento que adelanta, el primero que sale a toda pastilla para intentar ganar es Sí, 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 Brandi. sí, 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 Que a sí. pesar de nacer en España, es argentino. Sí, olvídate. Es algo nuestro, es algo nuestro. Porque, A todo, no importa. Yo o juego sea, con, yo da juego con igual mi lo que sobrino es. a las cartas y no lo dejo ganar. Y, y mi mujer me mira y me dice, dale. Y no, bueno, alguna, pero no, no, Es somos imposible. terribles. Somos Bueno, muy molestos. eso hay un vídeo de Messi jugando con los hijos al uno que le dice, ¿qué color tenés? Y dice, o sea, ¿tenés verde o algo así? Y dice, no. Y dice, cambio el color a verde. Y ves a Sí, Antonio sí, como sí, diciendo, tío, a ver, por favor, lo mismo, que lo son tus mismo, hijos. lo mismo. Y bueno, por Italia siempre tengo que preguntar, porque bueno, estuviste en dos clubs, en Italia a nosotros lo que nos llega es los casos estos de los presidentes medio mafiosos que te ofrecen el oro y el moro y luego de repente desaparecen, no pagan, te hacen no sé qué putada. ¿Te topaste con algo de eso? ¿Viste con Eh, compañeros que les pasase? no, conocí gente que les pasó, sí. Yo tuve la suerte de que por lo menos el primer año fue todo espectacular, nos recibieron increíble, que yo creo que es muy importante que la primera experiencia sea buena, sea positiva, porque conozco muchos casos que por ahí por una primera experiencia, por querer llegar y ir a lugares por ahí no tan fiables, les fue mal. Yo no puedo decir nada del club, del primer club italiano, espectacular. Y después el otro medio año fue un año un poco sí más difícil, con pocos jugadores. Vos pensás que antes había mucho más cupo de extranjero y los equipos se armaban con extranjeros, no le daban lugar al italiano. Entonces, ahora se bajó ese cupo, están jugando más los italianos. Y por ahí nada, de partido terminaba jugando los mismos 5 jugadores todo el partido en ese segundo año. Y Joder, era la misma segunda división, ¿eh? Misma categoría. Ese segundo joder. año hubo partidos que jugaba a los 40 minutos. Pedía el tiempo muerto el entrenador, descansaba ese minuto y como yo, otros dos Ya, compañeros, no es que. Pero sí, ese año fue bravo. Y a y a mitad de año, bueno. continuar. Joder. Sí, sí, sí. A mitad de año hubo medio ahí bueno, que se vayan todos, una cosa así, ¿viste? Donde no se dieron todos los resultados. Bastante estábamos haciendo. Em, Y por lo menos yo no tuve problemas, sé que chicos tuvieron problemas, pero bueno, me fui del equipo y ahí fue donde surgió lo de Polonia, porque al otro equipo en Italia donde fui, nada, no se pasaron los papeles, los documentos no llegaron, me tenía que volver al equipo donde ya no quería ir o irme de Italia a otro país. Y ahí surgió Polonia, que fue espectacular, era lo que tenía que ser. Pasó todo eso porque tenía que ser Polonia. Y Polonia, ¿cuánto dista en profesionalismo y todo esto de la Liga Argentina, por ejemplo? O A sea, para que la comparación de gente Polonia y imagina, porque Argentina, Polonia es hace 4 años, si no me equivoco, 4 temporadas, ¿no? O sea, ¿cómo? Ceutí, Levante Bisontes y anterior Polonia, Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, ¿cuánto dista Argentina de Polonia en tema de, te digo, por ejemplo, organización del equipo, traslados a los sitios, pabellones, No, ambiente? Polonia es top. Polonia, hoy por hoy, la liga polaca, a nivel de organización, de estructura, está en muchos casos por encima de la española. Pensá que Polonia Joder, es un país de deportes indoor,
que Ujú. tienen que hacer todo en espacio cerrado porque hace muchísimo frío. Y la realidad es que año a año la liga polaca va mejorando. Los extranjeros que llevan no son extranjeros cualquiera, no, digamos, no regalan el dinero como pasa muchas veces. Se fijan muy bien qué fichan, qué no fichan. Y la verdad que las condiciones económicas son muy buenas y a nivel estructural son muy completas. De hecho, estás como profesional, como deportista profesional, por lo menos en la mayoría de los clubes cuando te federan. Ujú. ¿Y qué tal la alimentación de allí? Porque he hablado con gente que ha jugado en Polonia, que tiene como, claro, en los meses esos que hace tanto frío, pues hay como una especie de bebidas como de mantequilla o algo así para mantener el calor Sí, corporal. yo tuve mucha suerte porque también estuve en una ciudad que era bastante occidental, estaba muy cerquita de Praga, entonces era muy europeo. Y la realidad es que el club Ujú. tenía un convenio con una empresa que hacía viandas y la dieta era una dieta mediterránea, entonces la verdad que por Ah, ese amigo. lado no me podía quejar. Igualmente la comida polaca es muy buena, teníamos un Ujú. restaurante ahí que era 24 horas, estaba abierto, era nuestro pecado era ir al restaurante, era increíble y hacía cosas polacas, unas sopas, unas carnes, no, impresionante, muy bueno. Y un país muy lindo, muy tranquilo, que está creciendo desde que entró en la Unión Europea, tuvo un cambio impresionante, pero muy bien, muy bien. Ya te digo, tuve la suerte de estar en ese tipo de ciudad. Sí, no, claro, o sea, otras personas con las que hablé que tenían que, claro, igual eran sitios más fríos, les daban como comida específica polaca para mantener la Sí. temperatura, pero bueno, sí es lo que dices tú, con una muy occidental, con restaurante que se aplica un poco más a todo, entonces sí, es como estar como en casa, por así decirlo, a nivel Es- alimentario, que no te tienes que forzar a veces, igual vas a una cultura y la comida pues no te gusta, por lo que sea, oye, no, obvio. no te tiene que gustar todo, entonces, y No, de si tienes la suerte hecho, de poder mantener. los brasileros que estaban en el equipo y los portugueses no querían ese tipo de viandas. A mí la verdad que me caían, te diría que el lugar donde mejor me alimenté esa temporada porque era muy accesible, o sea, me llegaban todos los días a las 2 de la mañana, me dejaban en la puerta de mi casa una bolsa con el desayuno, el almuerzo y la cena. Y todo separado en cantidades perfectas, con las calorías que tenía que comer todos los días, eh, bajo en gluten, bajo en un montón de cosas que me ayudó muchísimo a nivel alimenticio. La verdad que por ese lado tuve mucha suerte con el club. Y es Joder, gente pues de esto sí que está 10. profesionalizado. Porque ya si te cuentan las calorías más o menos por comidas, no sé No, qué, muy hostia, eso bien. ya es un estudio detrás bastante potente. No, y tienen los recursos. Si vos ves por ahí hoy el Lugaba, que es el equipo ahora donde fue Elder, Ujú. todos los días suben video y tienen maquinarias, tienen cosas para hacer testeos que no existe. Pero es un poco lo que te digo, que ellos tienen la estructura del deporte indoor, ya la tienen. Yo donde jugaba era un estadio, no sé, para 20.000 personas, una locura el estadio, con luces que se apagaban, se Joder, prendían, era una locura. Pero claro, el vóley femenino y el vóley masculino es top a nivel mundial. Entonces jugábamos en ese mismo ya. estadio. Ahí está un poco la diferencia. La estructura ya la tienen y después, bueno, el deporte hoy por hoy son más que Alemania, por decirte, que podría ser un top mundial Alemania si quisiera, como lo es en fútbol. Bueno, yo Alemania me han pasado vídeos de pabellones de fútbol sala y que a pesar de no ser profesional, las gradas son una auténtica locura, ¿eh? Pero Una de estar locura. todos de pie, saltando, animando, que ya quisieran muchos clubs, incluso de primera división española, ¿eh? Siendo Sí, potencia española, me parece una locura. Vale, una cosa que te. Claro, has dicho que esa temporada en Polonia es de la que mejor has comido, pero claro, es que luego te vas a la zona de Valencia, Castellón, que sé, la dieta mediterránea ahí, cuidado, ¿eh? no, la que mejor he Igual te comido no. columpias te dicen, No, no, la que mejor he comido no. La que mejor me alimenté, que es completamente distinto. ah, vale, vale. Es No, verdad, ese matiz no había caído, no me había dado cuenta, es verdad. Por placer, España para mí es, es el número uno, no, porque la comida argentina me encanta, pero sí, como comí en Castellón, los arroces que comí en Castellón, conocí la fideuá y para mí es plato top de toda la gastronomía española.
Sí, ¿no? Y Valencia también, ¿no? Comí muy, muy bien. Y ahora en Ceuta también, esa mezcla marroquí-española de comidas, de sabores, me gustó mucho, nos gustó mucho, la verdad. Yo, de la etapa, de las tres etapas en España, quería preguntarte, bueno, a nivel de Castellón, yo no sé si tú, llegando tan tarde al nivel de fútbol, perdón, al fútbol sala, no sé si eras consciente de lo que significaba la ciudad de Castellón para el mundo de fútbol sala, sobre todo a nivel de España y a nivel europeo, porque fue uno de los grandes, creo que ganó, no sé si fue 3 Champions seguidas, dos Sí, ligas en España en los años 2000, y el pabellón ese en el que jugabais, Ciudad de Castelló, creo que se llama, sí. se solía llenar, se ponía a tope. ¿Cómo es jugar en ese pabellón tan grande y tristemente cuando os tocó jugar prácticamente vacío? Porque las pocas eh, veces que salía bueno, en televisión o en YouTube, claro, se veían las gradas, Estaba pues, vacío, no se estaba veía. vacío. Sí. A ver, es, es una realidad que la gente en el campo cambia la ecuación, es uno más. Para mí es clave. El tema era que era tan lindo ese pabellón y entrenar todos los días ahí te sentías profesional, porque la historia se contaba sola, veías, mirabas para arriba y era grade, 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 y decís, qué lugar, esto no. Y entrenar todos los días ahí era un lujo, era un sueño. Sí, cuando llegué por ahí no tenía tanta noción de que había sido tan grande en esa época, pero siempre cuando llegas ahí, el presidente y la gente te llevan, viste, a un cuarto que tienen, donde tienen todas las copas y demás, te ponen un poco al día y la verdad que está bueno, está bueno, está bueno. Haber pertenecido a una institución así, un lujo, un lujo. Luego, bueno, lo hemos hablado alguna vez, ahí en Castellón intentaron, por así decirlo, domar a la bestia, ¿no? Si no me equivoco, fue en Castellón cuando esa intensidad de la que hablábamos antes de los argentinos intentaron calmarla un poco en Mauro, pero creo que no lo consiguieron. Sí, a ver, Manolín como entrenador para mí es uno de los mejores que tuve en toda mi carrera. Y aprendí muchísimo a controlar ese temperamento y usarlo de la mejor manera. Yo la realidad es que salí de Argentina, por ejemplo, y también te diría que llegué a España con una batalla con los jueces donde perdía yo siempre. Me sacaba del partido, acumulaba tarjeta amarilla. Acá en Argentina antes no se acumulaban, ahora sí, pero yo me he ido en una temporada con más de 20 amarillas y 19 ser por pelear con los árbitros. Entonces, en ese sentido sí domaron un poco a la bestia, pero siempre positivamente. Esa intensidad y esa entrega era lo que más quería Manolín de mí. Y bueno, Manolín y después, bueno, los entrenadores que confiaron y me ficharon a lo largo de estos años. Creo que es un poco la característica mía. Sí, o sea, yo me acuerdo, yo creo que la primera vez que coincidí contigo no, en pabellón, creo que fue en Amarata, pero ahora mismo no Sí, recuerdo si este que voy a contar fue con Castellón o con Levante. Creo que fue con Levante, que bueno, ese Levante era muy joven. Márquez propuso un juego muy rápido, muy idas y venidas, y yo ese día en el pabellón, pues creo que estabas medianamente justos y estaba creo que Juanico con el muslo vendado, Rochina con sí. no sé qué vendado, había muchos tal. Y hubo un momento que saliste tú y saliste con ese tiempo y te pidieron calma y dices tú, pero qué calma, hay que acabar el partido, no sé qué. Dije yo, hostia, aquí como para meterme yo aquí a que claro, yo pivot, para que me defiendas tú, me cago en la leche. Y van a saltar chispas, ¿eh? Y sí, y sí. Es que eso yo creo que se transmite y ayuda al equipo también. Hay que aprender un poco a controlarlo para no pasarse y que tampoco el que lo reciba o como una agresión o que lo contagie de mala manera. Pero yo creo que eso ayuda. Vos si ves mis partidos, yo en ningún momento puedo estar sentado o mirando el partido o descansando, en ningún momento.
estoy siempre al costado de la banda, corriendo, alentando a mis compañeros. O sea, es algo que yo me transformo, piso el campo y soy otra persona. Y se nota. Y soy así, ¿eh? Soy totalmente como lo viste vos, que lo que me sale, me sale. Entonces, Sí, no. ahí. Yo joder, porque luego hablando contigo, cuando hemos hablado para los programas, después de los partidos, como o sea, el doctor Jekyll y Mr. Hyde. O sea, en el momento Sí, que entra en el campo, se transforma y dices, hostia, tío, o sea, pensándolo muchas veces cuando veo a los jugadores, lo pienso como, si yo me enfrentase a ellos como pivot, digo, guau, tío, es que con este, ¿qué va? Ni de coña. O sea, acabamos a palos. Porque encima sí, yo seguro. ahora ya estoy mucho más tranquilo. Ahora voy a volver a jugar después de muchos años, pero antes era un tocapelotas y en el momento que había pues algún cierre leñero o cuando jugaba fútbol que jugaba delantero, un central que apretaba, a mí me gustaba apretar más. Entonces yo hay jugadores con los que digo, uff, aquí acabo mal adentro del campo, ¿eh? Siempre luego Es para... divertido, claro. Esa es la yo, diferencia. Aprendí también a yo con... diferenciar eso. Cuando es todo, cuando es más amateur es como que el sentimiento está más cerca. A la hora de ser profesional o vivir de esto y saber que tu compañero vive de esto y tu rival también es como si fueras, es un compañero de trabajo más. Es como, no sé, si sos médico, un médico de otra institución, no sé, por decirte así. Aprendí también a no hacerlo tan personal, a no sentirlo todo tan personal. Entonces, eso me ayuda después en el partido ser completamente leal y si en algún momento me excedo, cuando termine el partido, aclararlo por lo menos y decirte, mira, perdón si hice algo, te dije algo, te pegué de alguna manera, te lastimé, te pido disculpas, queda acá. Y eso también me ayudó a generar grandes amistades y tener gente que por lo menos respeta eso y tiene los mismos valores, que para mí es muy importante. yo siempre cuento la misma historia. Yo era delantero y claro, con un central hubo un día que, o sea, que luego otra cosa es que tú estás llevando algo a lo personal con un jugador y luego puedes acabar siendo compañero de ese jugador, También. ¿sabes? Que eso puede luego perjudicarte. Yo, creo que era en cuarto de la ESO, pues me enfrenté a un chaval, me metí una hostia, me levanté y dije, te voy a matar, hijo de la gran puta, no sé qué, cabrón, no sé qué, no sé cuánto, tal. Pues luego por la tarde me lo encontré en una discoteca, empezamos a charlar, no sé qué, acabamos jugando en el mismo equipo el último año y yéndonos a la misma universidad, a la misma residencia, a Claro. estudiar lo mismo concretamente. No, Ahí es fue así. y empezó todo con un me cago en tu puta madre, te voy a matar. O Sí, sea, yo lo que tengo es una muy linda con Emma Santoro, de ese tipo, de anécdota. Emma, técnico de Banfield en su momento, entrenador de Banfield. Fuimos en una temporada, coincidimos de estar ahí arriba los dos equipos, Banfield y el Talar, peleando el ascenso. Y era algo que cada vez que nos enfrentábamos era odio, no era no te soporto, yo no te soporto a vos. Hay algo que no va. que no hay Y feeling. bueno, terminó la temporada y recibo un llamado de él para, bueno, para juntarnos, para tomar un café, que quería hablar, a ver si podíamos incorporar, que no sé qué. Y fue entrar, sentarme, mirarnos y decirnos, yo te odio, te aviso. Yo también, me dice, te lo aviso, listo. Y ahí quedó todo zanjado y la verdad que nada. Generamos algo lindo, lo aprecio y bueno, es una de las personas también que me ayudó para llegar a España. Eso hay que decirlo. Bueno, ya contando esta historia que me encantan todo este tipo de anécdotas, vamos a pasar ya a tu última etapa en España, que es en Ceutí, y que leyendo una entrevista tuya me surgió la pregunta, porque claro, tú dijiste una verdad como un templo, que es cuando tú pierdes en fútbol sala, la suerte de este deporte es que a los 7 días tienes la oportunidad de revertirlo. ¿Qué pasó en Ceuta el año pasado? Que entrasteis en una racha, creo que es a partir de la jornada 5 horrible, porque creo que de 10 jornadas debisteis ganar un partido o algo así. ¿Esa mentalidad llegó a estar mermada o decir, hostia, tío, es que nos están dando otra oportunidad y no somos capaces de sacarla? Ese pensamiento optimista que tienes tú de, joder, la próxima semana lo podemos sacar, lo podemos revertir. Llega un momento en el que casi desaparece decir, hostia, es que no lo estamos consiguiendo.
A ver, sí, creo que fue la fecha 7. Fue justo después de Copa del Rey. Perdimos por Copa del Rey contra el Alcalá. Y de ahí comenzó Ujú. esa seguidilla de 10 partidos sin ganar. Eh, en mí, en lo personal, es muy difícil que se vaya esa sensación. Lo que sí siento un poco que me pasó es que contagiar ese mensaje cuando es una sola persona o son muy pocas personas las que lo sienten así o la que viven de esa forma, es muy difícil. Entonces, para mí a nivel táctico, técnico, futbolístico, teníamos un equipazo, porque teníamos un Ujú. equipo increíble. Eh, pero son rachas donde no te salen las cosas, donde no entra, rachas de lesiones, llegamos a tener, nosotros llegamos el año pasado, llegamos con el plantel que éramos, llegamos a viajar a la Nucía siendo el portero, Germán, y 5 jugadores de campo, teniendo que viajar con dos Tú reviviendo filiales. los momentos de la Serie A2, ¿eh? De jugar 40 minutos, digo, no me joder. Una locura. Y la Nucía venía O sea, último, no no te había ganado un puedes. partido, y nosotros estábamos ahí séptimo, sexto, séptimo, no estábamos tan mal, pero esta fue la racha esa de los 10 partidos, porque fue la última de la primera rueda. Y perder 5-1 con la Nucía jugando con 5 jugadores. Y con 5 jugadores, los 6-1 cuales creo que venían fue. jugando una cantidad de minutos increíble, porque Brutal. muchas lesiones, muchas juntas. De ese lado fue muy difícil. Pero bueno, después también las incorporaciones que vinieron tuvieron lesiones. Fue un año complicado de todo ese lado y no se supo por ahí dar un volantazo a tiempo para cambiar el rumbo. Yo creo que eso también influyó un poco. Pero bueno, por No, suerte sigue en es muy segunda. complicado, ¿eh? Y si bien el resultado deportivo fue ese, por suerte el equipo puede seguir compitiendo en segunda división, que yo creo que es un equipo que le da mucho profesionalismo a la segunda división, por cómo se manejan, por la estructura que tienen. Entonces yo creo que hubiese sido una pena que ese equipo baje a segunda vez. O sea, bueno, totalmente de acuerdo. Creo que es uno de los equipos que retransmite los partidos, que pone un esfuerzo en que los partidos se vean. Eso es totalmente de agradecer. O sea, estoy totalmente de acuerdo porque yo soy de pensar y de actuar como tú, en plan de ver el lado positivo, de cuando pase algo malo, me cuesta, o sea, me cuesta mucho eh, sentirme mal y hay a veces que me siento mal porque es muy complicado una persona que no lo ve así. Claro. O sea, es que tienes absolutamente toda la razón. ¿Sabes? Y bueno, o sea, lo que pasó que de Ceuta, de una mala temporada, pasas a River, que antes, off the record, pues me confesó que era de Boca, pero que bueno, que hay que defender. No, que es de River. Y entráis, o sea, por la puerta grande, ganando a Boca. O Sí, sea, increíble. ¿qué es eso? O sea, ¿cómo es llegar a ese nivel, tío? Te completo un poco lo del Ceutí, que nosotros 3, 4 días antes de empezar pretemporada nos quedamos sin entrenador. Que eso quieras o no, que el entrenador que te arma el equipo no esté, eh, es un cambio importantísimo. Sea quien venga después, es muy difícil agarrar una plantilla armada y por ahí tener un resultado Ya. como salvedad, porque lo que pasó fue una locura. Eh, que el equipo tenga que salir a buscar entrenador a Mm. 5 días de empezar una pretemporada. Pero bueno, al margen, River fue increíble la situación de llegar. Primer partido convocado, el transfer llegó una hora antes de que tenga que salir para el club, una locura ese día, la verdad. Y llegar a la cancha de Boca, todo junto en un bus, entrar al estadio, todavía no había gente, estaba tranquilo, pudimos entrar al estadio tranquilo, hacer la entrada en calor, pero ya cuando salimos a hacer la entrada en calor, eso era un mundo de gente. La verdad que fue increíble, increíble. Era lo que más extrañaba de Argentina, del futsal argentino. Ese calor de la gente y esa sensación
de estar en una caldera, era impresionante, la verdad que estuvo muy, muy lindo. ¿El superclásico se vive igual a nivel de fútbol sala que a nivel de fútbol? O porque, por ejemplo, el derbi lisboeta se vive igual a nivel de fútbol sala que de fútbol, que de voleibol, que de todas las secciones que tienen tanto Benfica como Sporting. A nivel de fútbol sala argentino, el River y el Boca se vive igual con esa intensidad. Sí, sí, pensá que es la mayor rivalidad, no te diría el fútbol mundial, pero está muy cerca. En todos los deportes, en baloncesto, en handball, en cualquier deporte que haya un River Boca, siempre es importantísimo, para el que lo juega y para el que lo ve. Para los jugadores, nosotros lo vimos como una final y fue una batalla, fue increíble. Y para el que estaba afuera también, porque sigue siendo su Fue rival 1-0, histórico. ¿no? 2-1, pero Ya. un 2-0 A 2-1. terminamos defendiendo una inferioridad de 5 contra 2 donde hacen un penalti para que no haga el gol, el portero ataja el penalti, saca largo, incorpora el tercer jugador y faltando 50 segundos hacen el 2-1, entra el cuarto y defendemos 50 segundos con arquero jugador, con todo el equipo, se dio todo como tenía que darse y ganamos 2-1 después de 18 años, 17 años que no se ganaba ese partido ahí. Una locura, una locura, una Ostras, locura. no, no, y tanto que una locura, ¿eh? No, muy, Uf, muy es lindo. que eso, encima es que suena hasta poético, defiendo cinco para dos, se incorpora uno, luego se incorpora otro ahí, casi sobre la bocina, joder, la verdad es No, es que impresionante. ahí arriba has llegado y, como se suele decir, has besado el santo, ¿eh? Totalmente. Sí, 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 no, estoy muy contento. La verdad que hoy aparte River está atravesando un gran momento, a nivel deportivo, hoy estamos tercero de la liga, nos enfrentamos al segundo, a este Kimberley que te nombraba, el sábado. Lamentablemente ayer perdimos por esta copa que te digo, Copa de Oro, que es como la Copa del Rey de los primeros 8, por penaltis, empatamos 1-1, una pena, pero bueno, el penal es particular, viste que es suerte y verdad. Ya, Mucho no hay ahí que hacer. sí, eso ahí tienes razón. Y ya la última, antes de pasar a la otra parte, cuando te retires, que siempre digo lo mismo, alargarlo todo lo posible, Todo lo que todo pueda, sí. lo que se pueda. ¿Tienes pensado seguir? Dime. ¿Tienes pensado seguir ligado al fútbol sala y como entrenador, preparador físico o como responsable de las redes de un equipo que ya he visto que en Ceutí hiciste tus pinitos con el micro y poniéndote delante de la cámara o prefieres tirar por otro lado? Mira, en Ceuta también lo que pude hacer, que la verdad me gustó muchísimo, fue el curso de entrenador, el UEFA C, que es el para dirigir hasta Uh cadetes. -huh. Eh, es algo que me gusta, el futsal a mí me apasiona, pero no, hoy no te podría decir nada. La verdad que estoy viviendo un poco al día, al presente. Sé que de acá a diciembre voy a estar en Argentina, a enero voy a estar en Argentina y tengo todas las energías puestas ahí. Después, lo que pase cuando me retire, pasará. Como decís vos, estirarlo lo más posible y que eso sea lo más lejano. Poder vivir de esto hasta donde más se pueda. Es algo que quiero porque, bueno, nada, lo disfruto muchísimo, disfruto mucho del día a día del deportista profesional, por decirlo de alguna forma. ¿Xbox o Play? ¿Estamos? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? No, Ah, vale. ¿Xbox o Play? Play, ¿Android o Apple? Apple, ¿Instagram o Twitter? Instagram, ¿HBO o Netflix? Netflix. Bueno, son programas de España. Sería la Revuelta ahora o La Resistencia en su momento o La Vida Moderna, que es otro programa de Broncano también. No, el de la revuelta prefiero, sí. Vale.
¿Berto o Buenafuente? Ay, ¿quiénes son? Me mataste. Vale. Eh, son estilo La Revuelta, pero más antiguos. O sea, pegaron el boom, ahora están con un podcast, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, Bueno, pegaron el Berto, boom Berto, a ver. por ahí. Bueno, sí, venga, a los de nuestra edad le pega más Berto. ¿Mascota sí o no? No, ¿Café o té? café. Mate. Eso, eso. ¿Vino o cerveza? Vino. ¿Pizza o hamburguesa? Hamburguesa. ¿La pizza con o sin piña? Sin piña. ¿La tortilla de patata con o sin cebolla? Con cebolla. No hay discusión ahí. ¿Chocolate negro? ¿Chocolate negro o blanco? Negro, negro. ¿Desayuno dulce o salado? Salado. ¿Caramelos o chicles? Ninguno de los dos. Si tengo que elegir, Va, caramelo, pero no, nada, cero. ninguno, ¿no? O sea, si hay una tercera opción la puedes decir también. O sea, no tienes que centrarte en Ok, estos dos ok, porque no, así, bueno, ninguno. Ni así la caramelo ni gente te chicle, conoce ninguno. mejor. Vale. ¿Comer en casa o en restaurante? En casa. ¿Ketchup o mayonesa? Tampoco, ninguna. Cero salsas. ¿Frío o calor? Calor. ¿Invierno o verano? Verano. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Ciudad o campo? Campo. Sí o sí. ¿Mar o piscina? Mar. ¿Tatuajes sí o no? Sí. ¿Camisa o camiseta? Camiseta. ¿Corbata o pajarita? Corbata. Trabajé 10 años en mi ¿Madrugar? vida con corbata. Todos los días. Sí, o no ya estás acostumbrado ya. ¿Madrugar o dormir la mañana? Dormí la mañana. Cuando ves series o pelis, ¿eres más de drama o de comedia? Comedia. ¿Engancharte a series o ver películas sueltas? Mm, series. Series, sí. ¿Superman o Batman? Batman. ¿Visitar o que te hagan visitas? Visitar. Pues ya que vas a Santander, pues te puedes acercar a la vecina que es Voy. Asturias y Voy, hacerte voy, sí o sí. aquí, Tengo, ese viaje lo tengo con la caravana, lo tengo ya, lo hago, sí o sí. pues, si necesitas opciones, me conozco de este a oeste, de norte a sur. No, quiero hacer sí o sí el descenso del Celia, sí o sí, eso lo Ah, tengo que hacer. sí, sí, Es algo bueno, que tengo, eso es, o sea, yo siempre lo recomiendo, ¿eh? O gente que viene a Asturias a verme, una de las paradas es el descenso del es Segre. esa, sí, 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 sí o Hay sí, sí o sí. distintos puntos que llego y una es esa, seguro. Hablar o esperar a que te hablen. Hablar, Optimista o pesimista. optimista, Cantar o bailar. cantar, soy de madera, Darte una ducha o bailando, pegarte un baño. Bailando nada. Con sí, el balón, con el no, balón. tampoco, tampoco, no le vamos a mentir a la gente. Darme una ducha, Tren o autobús. tren, Avión o barco. barco, Asiento de pasillo o ventanilla. ventanilla, Coche o moto. coche, Y piloto o copiloto. piloto siempre. Pues nada, Mauro, muchísimas gracias, tío, por pasarte por aquí. José, Pensé que por en la de favor. mascotas ibas a contestar mascotas boca, papá, mascotas boca. No. Pero tampoco Hijo hay que generar aquí Boca. una guerra en este Es canal, que, ¿eh? O sea, no, Boca es un hijo en realidad. No es una mascota.
¡Ay, boom! Ay, ay, ay. No quiero decir nada, Directo. pero si todo va bien, entrevistaría también a Francisco Taliercio, capitán de Boca. Así Bueno, que, a ver, gran a ver, jugador. igual dicen mascota River, papá. Bueno, vamos a ver. El último fue nuestro, así que nada.